5 familiares desaparecidos, incluida su hija de 13 años. Luz no tuvo otra opción, huir o morir. Y su historia carga el luto de una hija. Y Erika, quien padeció la angustia y el temor del secuestro de su esposo. Mujeres que cuentan cómo Tamaulipas se convirtió para ellas en un estado sin garantías para sobrevivir. Quisiera sentirla, porque recuerdo cuando la tenía en mis brazos y quisiera sentir que me siento o que la siento. Y es lo que te queda de recuerdo nada más. Fue el 14 de agosto de 2012 cuando Milinali, su hija de entonces 13 años, desapareció junto con su tío y 3 primos más. Los 5 familiares de Graciela regresaban de Houston, Texas, de un viaje de fin de semana y con quienes se perdió comunicación a la altura de Ciudad Mante. Y no llegaban y empezamos a preguntar en tránsito, en hospitales, a ver si se habían accidentado. Los teléfonos ya no llamaban, o sea, estaban fuera de línea, cuando en esa zona sí hay señal. Silencio total y ni una señal de su rastro. Ciudad Mante, donde desaparecieron, está en disputa por los Zetas y el Cártel del Golfo, donde sus miembros operan principalmente en las carreteras convertidas en las zonas más peligrosas y vulnerables. Estos seres que no se les pueden llamar personas, porque son capaces de atrocidades como quemar gente. Y nada más de imaginarte que ahí ocurrió y que ahí desaparecieron, o sea, la imaginación te puede matar. Y en ese ambiente en que desaparecer a una persona no tiene o no parece tener costo alguno, para un delincuente se fomenta que siga cometiéndose el delito. José Arturo, Alexis, Aldo, Ignacio y su hija Milinali son apenas 5 casos. Pero en Tamaulipas se tienen al menos 5,751 denuncias de personas desaparecidas según el último reporte oficial. Es la entidad con el mayor número de casos a nivel nacional. No quiero hacer otra cosa más que buscarlos y encontrarlos a como dé lugar. Me doy cuenta hasta el domingo en la mañana que no tengo contacto, que no me contesta, y fue cuando la empecé a buscar. Me dijeron que no preguntara, que porque él era un sicario. Y esas conclusiones a las que se refiere Luz la llevaron a conocer el paradero de su hija. Había sido asesinada, y el principal sospechoso era la propia pareja de su hija, miembro del crimen organizado en Tampico. Luz, su hija de 22 años, desapareció el 18 de octubre de 2014. Su búsqueda llevó a Luz, la madre, a investigar por sus propios medios, pues la Procuraduría del Estado solo fue indiferente, según lo acusa. Saqué domicilios, tomé fotos de los delincuentes, me metí a bares, a cantinas, porque también me mencionaron a una persona que es trata de personas, y también me dijeron en dónde, y anduve aquí y allá. Luz no tenía ninguna pista concreta, pero sí una serie de amenazas de muerte para ella y su familia que a la postre la llevarían a salir huyendo de Tampico. Su única opción, huir o morir, como lo dice. Me tuve que desplazar de ciudad por cuestión de inseguridad, por miedo a que le hicieran algo a mi hija menor. Que allá me siguieron en 2 ocasiones, pasaron a mi domicilio. A nadie escapa que las personas se han venido desplazando a causa de esa violencia. Inclusive, en algunos casos, poblaciones completas. Tamaulipas es también en el rubro de desplazamiento forzado interno el primer lugar del país. Entre 2009 y 2014, más de 41,000 personas tuvieron que huir de la entidad o del municipio donde vivían. El 90% fue producto de amenazas o violencia generada por el crimen organizado. Las familias que yo conozco, no hay una familia que no conozca a algún delincuente. No contestaban y estábamos desesperados, hasta que por fin a las 10 de la noche me lograron contestar su celular, pero ya no era él, ya eran las personas que lo tenían. Y con esa llamada también llegó la angustia para Erika.
su esposo Erwin Ojeda González había sido secuestrado junto con otras 2 personas cuando circulaban en el tramo de la carretera Llera-Ciudad Mante en el estado de Tamaulipas. Durante la negociación, los secuestradores pidieron 50,000 pesos por el rescate de su esposo. Fue el 24 de diciembre de 2012. Para ella y su familia, la Nochebuena sería todo lo contrario. Y nos dicen que ya está afuera y que para que vean que sí existe la Navidad. Todo 24 nos la pasamos en vela, esperando, carro que se paraba, pensando que eran ellos. Pero nunca llegaron. Seguimos insistiendo a su teléfono, pero el teléfono muerto, ya no lo apagaron. Tamaulipas cerró el 2015 como el estado donde más se presentaron secuestros en el país, 230 casos. 2 de cada 10 secuestros se dan en esa entidad. Esto llegó a tal grado durante 2015 que su tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes fue 645% mayor que la tasa nacional. Eso te habla que es 6 veces mayor. Porque además, los casos no paran. De enero a abril de 2016 se han registrado 41 secuestros en Tamaulipas, 12% de los casos a nivel nacional. No puedes vivir porque estás con la incertidumbre de dónde está, qué pasó. Milinali, la hija de Graciela, tendría actualmente 16 años. Su sueño fue ser chef. Su recámara ha quedado intacta desde que desapareció. Luz desde el exilio recibió apenas el título de licenciada en mercadotecnia de su hija, pero sin su firma. La semana pasada hubiera cumplido 24 años. La próxima, le entregan su cuerpo. Erika espera. Es lo único que le queda, dice, tras el secuestro de su esposo. Y trata de convencer a sus hijos de que algún día volverán a ver a su padre. Son territorios desolados y sin vida, pero con historias de dolor, porque allí estuvieron personas secuestradas. Allí enterraron o incineraron cuerpos. Ahí también resguardaron a los levantados mientras decidían qué hacer con ellos. Antes fueron prolíferos ranchos o casas particulares que fueron abandonadas ante la amenaza letal contra sus dueños o habitantes. Ahora son casas de seguridad y recorrerlas no genera otro pensamiento, solo la muerte. Esta fue usada como casa de seguridad. Aquí traían a la gente que secuestraban en la carretera. Estamos a 700 metros de la carretera de Tampico a Victoria. Y para acá. Y a las noches ahí secuestraban vehículos con familias o pertenencias, y aquí los traían a meter como casa de seguridad. Aquí pedían el rescate o los ejecutaban. Es el ejido del Conejo en el municipio de Jicotencatl, Tamaulipas. Ingresar a esta casa de seguridad es complicado. Hay que desviarse de la carretera que corre de Tampico a Ciudad Victoria y tomar una brecha de casi 3 kilómetros. Las características del camino funcionan como protección natural contra las fuerzas de seguridad o rivales, además de que las mantiene ocultas para el cautiverio de las personas. Este lugar fue un rancho al que llegaron empresarios de Jalisco a sembrar agave ante lo prolífero y noble de las tierras. Fue en el 2012 cuando una célula de los Zetas levantó a todos los trabajadores para pedirle rescate a los patrones por cada uno de ellos. Y después de que los liberaron algunos, decidieron por cerrar la plantación y regresar toda la gente para Jalisco. Se perdió toda la plantación que se había hecho o el futuro que había para empleos y trabajo aquí en la región. Vicente ha recorrido esta y otras casas de seguridad junto con Graciela en busca de su hija de 13 años, desaparecida en 2012 junto con otros 4 de sus familiares. En su trayecto han descubierto cosas impensables. Tambos con respiraderos aparentemente donde se han quemado cuerpos y restos de hueso posiblemente de humanos. En esta zona, la célula que aquí delincuencial que ha prevalecido hace esto, los reduce a nada. Estos restos, nadie nos puede decir que puedan ser una persona o 1000 quemados aquí. A 30 minutos del ejido El Conejo, también en el municipio de Jicotencatl, se ubica otro rancho de gran extensión que hace 4 años se encontraba habitado. Es la Brecha La Morita. El número de trabajadores era tal que contaba con una escuela propia del CONAFE. Los Zetas expulsaron a sus dueños y trabajadores para convertirlo en un centro de operaciones. Ahí contaban con 3 casas de seguridad y un deshuesadero de los vehículos de las personas levantadas.
Era una guarida estratégica debido a su gran extensión y por estar ubicada a las faldas de la sierra, donde huían los delincuentes en caso necesario. Graciela cree que su hija estuvo en este lugar pues Milina le gustaba del dibujo y era devota de la Virgen de Guadalupe. Cuando Graciela ubicó esta casa, encontró lo que le daría una pista o por lo menos un consuelo: el dibujo de la Virgen y la palabra mamá escrita en una pared. Y ya nada más vengo, nada más por recorrer sus pasos. En estas casas de seguridad de la Brecha de la Morita en el municipio de Jicotencatl, Tamaulipas, todavía se encuentra ropa y accesorios de quienes aparentemente se encontraban secuestrados. En la localidad de El Abra se encuentran otras 2 casas de seguridad. Es un tramo de la carretera que va de Mante a Ciudad Valles. Para llegar hay que tomar una brecha de casi 2 kilómetros. Era una casa de seguridad. Aquí encontraban personas secuestradas. Y no solo este es como el comienzo, pero si nos vamos, porque se han encontrado varios campamentos en la orilla de esta brecha que vamos, se han encontrado restos calcinados y tambos y secuestrados y fosas clandestinas. En las inmediaciones aún se encuentran restos de comida, fogatas y objetos utilizados por los secuestradores. Al igual que en las casas anteriores, estos inmuebles fueron habitados y después abandonados por amenazas del crimen organizado. Incluso existe un pozo donde puede haber cuerpos humanos según las denuncias. En Ciudad Mante, esta casa fue incendiada por una célula del cártel de los Zetas en la zona. Fue en mayo de 2014 cuando hombres encapuchados y fuertemente armados ingresaron al domicilio particular. Levantaron a 19 personas, incluidos 6 niños. En estos carros, metieron a algunos hombres. Los encerraron y les prendieron fuego. Actualmente 7 integrantes de esa familia dedicada a la compraventa de autos continúan desaparecidos. Las huellas del hecho siguen intactas. Según los testimonios de familiares de víctimas, estas casas de seguridad formaron parte de diligencias de autoridades estatales y federales, las cuales llegaron a ellas gracias a los testimonios de presuntos delincuentes. Permanecen sin resguardo oficial. No hay retenes, vigilancia, sellos, nada que las identifique o preserve.